La gente gana las calles. Hay malestar. Inquietud. Y preocupación. La protesta es protagonista. Y el pueblo quiere saber de qué se trata. ¡Queremos saber de qué se trata! Para. ¿Estamos contando la historia de la semana de mayo? No, nada de historia. Esto va en tiempo presente. Ah, está bien. Los docentes sin paritarias ganan la calle. La protesta contra el FMI copa la plaza. La policía corre a los metrodelegados. Los movimientos sociales vienen marchando. No vas a perder nada de lo que ya tenés. ¿Me parece a mí o esto se está poniendo heavy? No, ¿te parece a vos? Está todo tranqui. ¿Seguro? Sí, Nico Duhovne viaja a Washington para cerrar con el fondo. Y para acabar con el golpismo. Iban creando las condiciones para debilitar al presidente Macri. La turbulencia ya pasó. Pero no le avisaron a los precios. Que insisten en subir y subir. ¡No! 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 Igual con Lagarde va a estar todo bien. Un par de ajustecitos y todo se arregla. ¿Qué te puedo recortar, Cristín? Y no sé, Moncherí. Empecemos por las jubilaciones. Ok, ¿y qué tal un recortecito de empleados públicos? Oui, me encanta eso, Nico. ¿Te parece si vendemos un par de empresas estatales? Fantastic. Lo que tú digas, Cristín. Pero recuerda, Nico, siempre cuidando a los más vulnerables. Claro, siempre vulnerando a los menos cuidados. Estamos esperando a ver si llegan los dólares. A ver si llegan los dólares. Acá estamos esperando. Pero atentos. Muy atentos. Atentos docentes. Jubilados. Científicos. Y empleados públicos. Se viene la era del ajuste. Una era de funcionarios con el corazón duro. Y la tijera afilada. Una era de gente en la calle. Y policías bravos. Nosotros vamos a actuar. Y hablando de calle, directamente de la marcha de los docentes, viene Roberto Baradel. Pero no va a estar solo. No, porque vamos a soltar al perro. Al perro Berbisky. El periodista que pone más nervioso al presidente de la nación. Ah, se va a poner bueno. Buenísimo. Es emocionante ver lo que estamos logrando juntos. Calle. Docentes. Fondo. Cristín. Recortes. Nico. Tijera. Ajuste. Perro. Qué bueno que estás ahí. Porque esto... Esto recién empieza, compañeros. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de Esto Recién Empieza, en otro día álgido para la política argentina y, por qué no, también para la sociedad civil argentina. Darío Gaño. Buenas noches, Iván. Y con el FMI en las espaldas, el gobierno recrudeció el ajuste. Hoy vamos a repasar cuánto están perdiendo los trabajadores agremiados que tuvieron un 2016 muy difícil, un 2017 que no llegaron a empatar a la inflación y un 2018 que viene también muy complicado en tema que tiene que ver con las paritarias y con el bolsillo. Anticipábamos en la apertura que va a estar con nosotros, ya está con nosotros Roberto Baradel, uno de los hombres del día, secretario general de SUTEBA, pero también Horacio Berbisky, decíamos, el periodista que más nervioso pone al presidente de la nación. Y también vamos a hablar del peronismo porque hay dos gemas el día de hoy, una desde el punto de vista del registro audiovisual, si se me permite, porque hubo una situación de tensión el domingo en Pergamino entre dos figuras importantes del Partido Justicialista que prácticamente no se habló de ello. Y viene Martín Soria, que es intendente de General Roca y presidente del Partido Justicialista de Río Negro, uno de los emergentes del peronismo. Pero lo saludo inmediatamente a Roberto Baradel. Le pido una definición a Roberto. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué le dirías al gobierno después de la marcha de hoy? Que se ocupe de la educación pública y que deje de fustigar a los docentes y que no se escuche. Ya vamos a estar continuando el reportaje con Roberto Baradel, pero ahora comenzamos a hablar de algo que a usted le preocupa mucho, que es su bolsillo y el salario real en la República Argentina. Y hablamos de cuánto pierden porque no es ganancia en comparación con una inflación que es creciente, que puede llegar a ser en 2018 mayor que la que fue en 2017 contra todos los pronósticos del gobierno y de las consultoras. Vamos a ir repasando en algunos casos dónde es que se recortó más y cuáles son los gremios que más perdieron o que están teniendo un 2018 más complicado en días en los cuales se están cerrando paritarias. Fíjense, ayer estuvo lo que fue la represión a los trabajadores del subte, a los metrodelegados, en este día en el cual se señalaba que les habían ofrecido un 15% con ninguna estimación de inflación cercana a ese número. Pero fíjense estas tres columnas. ¿Cuánto perdieron los trabajadores del transporte entre 2016
y 2017 arriba del 10%. Cayó un 10% su poder adquisitivo. La mayor parte de esa pérdida fue en 2016, porque el gobierno decía que en 2017, y esto lo dijo en enero, se recuperaron los salarios. Ahora, si vemos la inflación que tuvieron esos trabajadores, la canasta de los trabajadores de ese gremio y de quienes ganan más o menos parecido, porque lo que medimos justamente junto a la Universidad de Avellaneda y al Centro Cultural de la Cooperación es cuánto fue la inflación de quienes tienen este salario o cercano a ese salario entre mitad del año pasado y mitad de este, 24,4%. Eso es lo que tuvieron que pelear contra una inflación o contra una paritaria que fue menor. Esa paritaria todavía no se cerró, es la que se está discutiendo. Vamos a ver una paritaria que se estuvo discutiendo hoy, que todavía no se cerró, pero que se dijo que se llega a una definición cercana, también mucho, de hecho por debajo de la de los transportistas, que es la de los estatales. Perdón, vamos a la de comercio primero. Tuvieron una pérdida del casi 7% entre 2016 y 2017, una inflación para esos trabajadores de casi el 25% y una paritaria del 15% que va de ahora hasta el año que viene. Ninguna estimación de inflación habla que de ahora hasta el año que viene la inflación la suba de precios vaya a ser menor al 18 o 20% de nuevo, desde la mitad de este año, o mayo, junio, hasta el año que viene. Ahora sí, veamos el caso de los estatales, que hoy se habló de una paritaria cercana al 12%. Tuvieron una pérdida de poder adquisitivo entre 2016 y 2017 de mayor al 7% y una inflación para quienes tienen salarios similares del 25,4%. ¿Por qué mostramos así? Bueno, básicamente es lo que están perdiendo en comparación con la inflación que están teniendo ahora, lo que están pagando de más en comparación con el año pasado, y las paritarias que están cerrando. Sí, hoy leía en Reuters que varios especialistas, en realidad varias figuras del gobierno vinculadas, del gobierno de los Estados Unidos, vinculada a la Fed, anunciaron o sugirieron una nueva suba de tasas, en virtud de lo que habría otra vez una depreciación del peso y una nueva devaluación, siempre y cuando el diagnóstico del gobierno respecto a que está sometido a vulnerabilidades externas sea el correcto. Un poco tarde, pero sea el correcto. Y podemos decir que la inflación melconian es de lo que estamos hablando. 25% con suerte, dijo el expresidente del Banco Nación. Pero escuchemos a Graciela Camaño sobre, vamos a decir, una gema que dijo hoy la jefa del bloque masista en la Cámara de Diputados a propósito del salario en dólares en la Argentina y en la región. Estamos con un salario depreciado en dólares. El gobierno que se fue nos dejó primero en el rating de asalariados en dólares de la región. Estamos cuarto. Y ustedes saben que yo no soy kirchnerista y que no me amontono y que tengo límites, como me dice algún colega de la otra bancada. Pero al pan, pan y al vino, vino. 27% cayó el salario en dólares. Difícilmente uno podría encontrar, o tendría que hacer mucho esfuerzo en el peronismo, una dirigente o un dirigente más refractario con la figura de Cristina Kirchner que Graciela Camaño. Pero hay cuestiones que, al margen de las emociones o al margen del mandato de las tripas, son medio incontrastables, que son las cifras, que son los números. Y lo que vamos a ver ahora, un trabajo de la Universidad Nacional de Avellaneda, porque hoy Graciela Camaño, conversando con nosotros más temprano, hablaba de Fortune, de la revista Fortune, así la pronunciaba la doctora Camaño, que comentaba que Argentina había pasado del primer lugar al cuarto en el salario en dólares en la región. Esto es lo que estamos viendo en pantalla, en este caso es de la UNDAV, pero los datos son efectivamente los que dijo hoy Graciela Camaño. 589 dólares en noviembre del 2015, si yo no veo mal, y creo que no lo estoy haciendo, y 384 dólares al día de hoy. Es decir, Argentina ha retrocedido 3 puestos en el ranking regional de salario en dólares, y lo que uno lo podría decir, y bien ganados me voy a tener los insultos del otro lado de la pantalla, un éxito del gobierno, porque es
uno de los puntos que el gobierno venía a buscar. Sí, en la devaluación que ya tuvimos se está corriendo a precios. Es algo que el gobierno no está pudiendo detener. Pero aparte, a partir de ahora se habla de una nueva corrida contra el peso en algún momento. Bueno, el gobierno lo sabe, el gobierno por eso tiene estos instrumentos financieros como hoy hubo un cambio del EVAC y esas cosas que tanto no están en el día a día, pero se están viendo que tienen impacto en la actividad económica. Y ayer decíamos, ¿por qué los delegados de los trabajadores del subte iban a firmar una paritaria del 15 con una inflación estimada del 25? Con algo parecido podemos decir de los docentes. Vamos a ver también con esta estimación que les remarcábamos recién, ¿cuánto perdieron? En una estimación también en un promedio entre 2016 y 2017, un 10%, Universidad de Avellaneda, el Centro Cultural de la Cooperación, Departamentos Sociales, y la inflación de los trabajadores de la educación rondando un 25,6% desde el año pasado hasta este, también un trabajo del Centro Cultural de la Cooperación. La paritaria, signo de pregunta, porque es obviamente lo que se está discutiendo y lo que vamos a hablar ahora. Parece el día de la marmota esto. ¿Cuántas veces hemos conversado con representantes gremiales del sector docente, con funcionarios del Gobierno Nacional a propósito del conflicto en la educación? Roberto Baradel está con nosotros y, Roberto, ¿los quiebran? De ninguna manera. Hoy vos viste que la movilización fue multitudinaria y había mucha emoción y mucho orgullo de poder esgrimir la defensa de la escuela pública como lo estamos haciendo y no doblegarnos ante las imposiciones, ante los ataques, ante las amenazas, ante las infamias, ante las descalificaciones y seguir sosteniendo, como lo sosteníamos a principio de año, que el 15% era firmar un salario a la baja. Y ahora con mucha más razón, después de la devaluación, lo que sucedió lamentablemente con el tema de la especulación financiera. Así que hoy yo creo que el gobierno debería escuchar la movilización de hoy, porque fue una movilización, primero fue federal, fue nacional, vinieron docentes de todo el país. Situaciones como la de Neuquén, 40 y pico días de paro, teniendo el dinero. Lo que pasa es que el gobierno de Neuquén ejerce la obediencia debida, porque le marcó la pauta a la nación y dicen no se pueden correr de esa pauta, tienen el dinero. O situaciones como la de Chubut o la de Santa Cruz, que no pueden pagar los salarios en tiempo y forma. Ahí no cumplen con la ley de financiamiento educativo, deberían asistir con la ley de financiamiento educativo. O imposiciones como la de Jujuy o como la de Mendoza, que imponen un salario, bueno, en Jujuy es una vergüenza, creo que fue un poco más del 5% que le dieron de adelanto y después no hay discusión. Son gobiernos que tienen aparte un cariz autoritario. Este gobierno Cuando asumió este gobierno, el primer hecho político que generó fue la represión en Cresta Roja. Y la sigue. Y siguió. Yo la escuchaba, había un video de la gobernadora María Eugenia Vidal hablando lo que significaba esa inauguración de Cresta Roja, después que los habían reprimido. Ahora, 2 años después los siguen reprimiendo, como pasó con el tema del subte. Hoy tuvimos un hecho que no pasó a mayores, nos querían impedir. Sí, la gendarmería. La gendarmería, pasar por el puente Pueyrredón, lo pudimos evitar. Permitime destacar algo que dice el gobierno de la provincia de Buenos Aires o el gobierno nacional. En realidad los argumentos lo conocen todos, porque aparte no es que no tienen lugares donde decirlo, ¿no? Pero el planteo es muy distinto al que hacen los docentes. Dirá que diametralmente opuesto. Es decir, no detecto dónde está el punto de contacto en el que uno podría tener esperanza de que el conflicto se resuelva. ¿Me estoy perdiendo de algo? No, tenés razón, porque nos quieren bajar el salario y nosotros no lo aceptamos de ninguna manera. No queremos. ¿Por qué vamos a aceptar que nos bajen el salario cuando han fugado capitales las últimas 2 semanas a través de la especulación financiera de una manera, pero que no se puede creer la cantidad, más de 8.500 millones de dólares. O sea, tienen dinero para la especulación financiera, pero no tienen dinero para resolver los problemas educativos. 3 cuestiones. Yo le decía a la gobernadora Vidal, cuando la nombré, hubo una reacción del conjunto de los docentes de ahí, que se ocupe de la educación pública, porque ella dice, nos ocupamos 5.000 millones de infraestructura. Mentira. No son 1.800, el 4% de la infraestructura de la provincia. Ayer estuve en Necochea, Instituto Superior Docente, de Formación Docente. Me recibieron alumnas, no empezaron las clases, porque no le nombraron docentes. Voy a Mar del Plata, un acto.
me reciben de otro instituto, el 19. No empezaron las clases porque no nombraron docentes. En Necochea, hablamos con el intendente de Necochea, no les quiere pagar la provincia a un transporte escolar y están 80 chicos que a veces tienen clase y no tienen clase porque no pueden llevarlos. Entonces, la infraestructura está parada en la provincia. El servicio alimentario escolar, que tanto hablaba María Eugenia Vidal, que aumentó el 200% en términos grandilocuentes, no llega a 19 pesos. Entonces, y los cupos no los aumentan. Entonces, bajan la calidad de los alimentos. Ha pasado, no lo digo yo, comida en mal estado. Generalmente es comida insuficiente, pero en algunos casos, porque no están los controles necesarios, comida en mal estado en La Plata, ahora, en Lanús, que bueno, se vio un video que se viralizó. Entonces, todo ese tipo de cuestiones. La Escuela 23 de La Plata se quemó el año pasado. No pusieron un solo ladrillo, nada hicieron y los chicos están en diferentes lugares. Entonces, se tienen que ocupar de la educación pública, no se están ocupando. Pero esto que estaban conversando tenía un tono de discusión hasta hace un par de semanas, pero ahora se agrega el FMI y, por ejemplo, los coordinadores económicos pidiendo más ajuste. En esa situación, ¿hay lugar para pedir más? No, hay lugar, seguro. Nosotros vamos a defender la educación pública y rechazamos el acuerdo con el Fondo Monetario. Cuando la gobernadora sale a fustigarnos con el tema del Fondo Monetario, precisamente, ¿qué significa lo del fondo? Significa más ajuste, menos educación, menos salud, menos salarios, menos jubilaciones. Yo no puedo entender, como dirigentes políticos de la República Argentina, hablan de los beneficios de los préstamos del Fondo Monetario Internacional, que dicen que son relativamente baratos. Son los préstamos más caros que puede tener un país por el costo social y el costo económico que tienen, lo que exige el Fondo Monetario. Y si ese dinero fuera para educación, salud, para promocionar a las pequeñas y medianas empresas, para incentivar el consumo, es una cosa. ¿Dónde va ese dinero? A sostener la especulación financiera. ¿Y cómo la sostienen? Con ese préstamo y recortándonos los salarios, las jubilaciones y lo que tiene que ser inversión social en el Estado. Ahora, Darío decía algo para mí clave respecto a esto, que es esto que hasta hace 6 meses, 2 meses, 3 meses, un año, ponga el nombre que quiera, porque el conflicto es permanente y constante, era un escenario que se agrava ahora. Yo tengo, y lo he dicho en público y lo puedo decir ahora también sin problema, que Baradel, si el gobierno y un sector de la justicia tuviera con qué, estaría o preso o hubiera firmado por el 15%, como ha ocurrido con otros casos. ¿Viste? Considerando que eso ya no puede ocurrir, reitero y tiendo un puente contigo y con la gente del otro lado. ¿Qué debería pasar para que el conflicto cese? Primero, que nos escuchen. Que dejen de atacarnos y que nos escuchen. Que escuchen la realidad de lo que está hoy, cómo se está deteriorando la escuela pública, la inversión que se necesita. Y una paritaria que no nos impongan un techo, que tengan vocación de negociación. Lo demostramos el primer año de este gobierno. Este gobierno nos quería imponer el 25%, el 20% primero, después el 25%. Y nosotros planteamos el 40%. Llegamos a una negociación del 35,4%. Ahora es el 15% o el 15% y se terminó. O el 10%, peor, porque la provincia de Buenos Aires la última oferta fue del 10% en el semestre. ¿Eso es Vidal o es Rosada? Son lo mismo, exactamente lo mismo. No hay diferenciación entre Vidal y el presidente Mauricio Macri. Los dos sostienen el tarifazo, los dos sostienen la política económica, los dos llevan adelante un ajuste que perjudica a la mayoría de los bonaerenses y de los argentinos. Las imágenes de ayer en el subte, más las de hoy de los gendarmes, ¿pensás que a los trabajadores les puede dar miedo? Se deteriora la democracia con eso. No es propio de gobiernos democráticos, es propio de gobiernos autoritarios. Es verdad que este gobierno ha llegado al gobierno por el voto de los ciudadanos, pero está tomando un cariz cada vez más autoritario, lamentablemente. Hoy me preguntaban 30 años de la Marcha Blanca, ¿cuál es la diferencia a 30 años? Que en ese momento había un gobierno democrático en la Argentina y que después terminó escuchando el tema del reclamo de la gente. Hoy, lamentablemente, eso no pasa. Roberto, estaba pensando, porque ahora viene Horacio Berbisky y después vamos a conversar también con Martín Soria, pero a Horacio yo le quería preguntar un rumor que estuvo dando vueltas a propósito de lo que decía Darío de la represión y los gendarmes, que es que el gobierno podría redireccionar a las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad interior, algo que se ha discutido y mucho. Pero eso lo queremos conversar con Horacio Berbisky en minutos nada más. Pero te quería preguntar, Roberto, si crees que hay docentes desilusionados con la gestión del presidente o la gobernadora, y te lo pregunto en virtud de que sobre tu figura se ha centralizado
la demonización, los ataques, llamale como quieras. Y a lo mejor eso hizo un contrapeso. No sé cómo lo ves vos el termómetro que tenés. Muchísimo, hay muchísimos docentes. Eso se nota en las escuelas. Yo recorro permanentemente escuelas, los distritos, hablo con los docentes. Muchas veces coincidimos, a veces disentimos. Estamos en el tema de las reuniones de delegados. Muchísimos, y somos una clase diferente, somos parte de la sociedad. Hay muchísimos sectores de nuestra sociedad que hoy están absolutamente, no sé si desencantados es la palabra, desilusionados, o que no tienen expectativas en este gobierno. Y eso se refleja en la mirada, en la gestión en la provincia de Buenos Aires. Lo han publicado medios que le habían de alguna manera garantizado una protección a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires en términos mediáticos, y hoy lo están reflejando. Hay una mirada, cambió la mirada de los bonaerenses con respecto a la gestión de María Eugenia Vidal. Por eso hoy yo planteé lo que planteé. Más gestión, se necesita más escuela pública, más hospitales, estar al lado de la gente, y no tanto de dar el debate político a través de ser televisivos. Repito la pregunta de Iván, pero ahora con los otros interlocutores, por ejemplo, los padres de los chicos, los que el día del paro tienen que tener a los chicos en la casa. ¿Pensás que así como pasó un poco con el subte ayer, se entiende más el reclamo o hay una Se entiende muchísimo más el reclamo? ¿Sabes por qué? Primero, porque los papás de nuestros alumnos están sufriendo el tarifazo. Los papás de nuestros alumnos, en muchos casos, están sufriendo los despidos. Los papás de nuestros alumnos saben que los chicos van a la escuela en las peores condiciones, que no tienen maestros o que las condiciones de infraestructura lo tienen que hacer de ir un día a la escuela y otro día no, o se llueve cada vez que caen 2 gotas, saben lo del servicio alimentario escolar. Entonces, hay una mirada, mira, hay una encuesta que hizo el Grupo Clarín, no sé si fue el Grupo Clarín, pero la reflejó, con 2 o 3 preguntas, 3 preguntas eran. Una era el tema de ausentismo, por supuesto, ausentismo docente, esa fue la tapa y fue el desarrollo de la noticia. La segunda pregunta era, ¿cuál sería la primera medida que debería tomar el gobierno para mejorar la calidad de la educación? Era más importante, el 74% decía que el ausentismo docente afectaba la calidad de la educación. Pregunta que hubiera contestado yo de la misma manera si fuera en esos términos. Claro. La segunda pregunta, ¿cuál es la primera medida que debería tomar el gobierno? Aumentar el salario de los docentes para mejorar la calidad de la educación. Eso tiene que escuchar el gobierno. Roberto, cuando decís lo del ausentismo es uno de los puntos fundamentales donde se sostienen las críticas hacia los gremios. ¿Cuál es la respuesta de ustedes que por H o por B nunca lo hemos conversado? No, primero que es mentira las cifras que da la gobernadora. El año pasado hizo lo mismo y después se cerró la paritaria y no volvió a discutir. No les interesa discutir el tema del ausentismo. Lo ponen como una suerte de chicana en el medio de la discusión paritaria. No son las cifras, mezclan peras con manzanas. Por ejemplo, en las suplencias cuentan a un maestro titular que toma un cargo directivo suplente y entonces tiene que ocupar un aspirante docente en la suplencia del cargo. En esos cuentan las cifras. No es verdad, tienen que separar primero lo que son las suplencias estatutarias de las que son las suplencias del régimen de licencia. Después hay que separar el tema de maternidad, hay que separar el tema de enfermedad y accidentes de trabajo concretamente y lamentablemente en nuestra sociedad, aunque esto se va modificando, el cuidado de menores y de adultos mayores queda a cargo de las mujeres. Nosotros tenemos en el gremio más del 70-80% son mujeres. Separando eso, habría que ver en qué se toman las licencias los docentes. ¿Cuál es el problema? Es mucho menor el que dicen. Y nosotros tenemos propuesta. Queremos discutir el tema cómo se mejora la asistencia de alumnos y docentes en las escuelas. Queremos discutir cómo se mejoran las condiciones de trabajo. Lo que nadie dice, la gobernadora Vidal, que le pagan a empresas millones de pesos que no controlan nada y además maltratan a los docentes. Y lo que no dicen es que cuando ponen el presentismo, castigan a un docente, dicen al compromiso docente. El otro día me pasó en el hotel de Suteba, en la casa del docente. Una persona que estaba internada, estaba alojada para hacerse una quimioterapia, una maestra. Me dijo, ¿vos te parece? Yo tengo que elegir, ¿hacerme la quimioterapia o cobrar el presentismo que me impone la gobernadora? ¿Qué es lo que a vos te parece justo? No, no es justo. No es justo que se castigue. Ahora, si hay abusos, algún tipo de abusos, va a tener la firma la gobernadora. La firma de ella va a estar la mía al lado para combatir lo que sean los abusos y demás. Nosotros queremos una educación pública de calidad, pero queremos que se respeten los derechos de los trabajadores. ¿Qué es para Macri la educación pública y cuán lejos estamos de eso? Le desprecia la educación pública. Él lo dijo claramente, los que se cayeron en la escuela pública.
Y lamentablemente... Esa frase es tremenda. Es tremenda. Perdón que me ría, pero nunca pensé que lo iba a decir un presidente. No, un presidente lo ha dicho. Bueno, después se ve que los profesores que ha tenido, por lo menos en historia, no ha sido muy bueno. Ojalá si hubiera caído en la escuela pública, quizás hubiera... no hubiera dicho las barbaridades que dice a veces en muchos discursos que él hace. Roberto, para cerrar, ¿cuánto van a pedir? Yo creo que vamos a la inflación melconian, que no se lo puede acusar de opositor ni de kirchnerista. Menos del 25%, ojalá, dijo, con suerte el 25%. La clave es la cláusula de actualización automática, que nos permita, porque la inflación es posible que sea más alta que el 25%, es muy posible, seguramente va a ser más alta del 25%, pero necesitamos la cláusula de actualización automática. ¿Por qué el año pasado la dieron y por qué este año no? Precisamente porque quieren bajar salarios, como mostraron ustedes con el tema del salario en dólar, como lo planteaban, pero también con los precios en la República Argentina. Gracias, Baradel. Gracias.